Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los quesos italianos y aprender a hacer un clásico, el queso taleggio. Antes de empezar, asegúrate de tener todos los ingredientes a mano. Necesitarás leche cruda o pasteurizada, preferiblemente de vaca, cultivos lácticos, cuajo líquido o en polvo, sal, molde para queso, preferiblemente rectangular, gasa para quesos, termómetro, bandeja de drenaje. Veamos ahora el procedimiento. Comenzamos calentando nuestra leche a una temperatura de alrededor de 32-35 grados, 90-25 grados, en una olla grande. Utiliza el termómetro para asegurarte de que la temperatura sea precisa. Para hacer queso taleggio, necesitarás cultivos lácticos específicos que ayuden a desarrollar el sabor y la textura característicos de este queso italiano. Puedes utilizar una combinación de cultivos lácticos mesófilos y termófilos para obtener los mejores resultados. Una vez que hemos agregado los cultivos lácticos y la leche está a la temperatura adecuada, es el momento de agregar el cuajo. El cuajo es una enzima que ayuda a coagular la leche, convirtiéndola en una masa sólida que eventualmente se convertirá en queso. Una vez que el cuajo esté listo, debería tener una consistencia similar a la gelatina. Corta el cuajo en pequeños cubos de aproximadamente 1 centímetros, utilizando un cuchillo afilado. Deja reposar el cuajo cortado durante unos 10 minutos. Luego agita suavemente la mezcla para liberar algo del suero y promover la formación de los granos de queso. Después de que la cuajada haya alcanzado la consistencia adecuada, es hora de separar el suero de la masa de cuajada. Ese proceso se llama desuerado. Espolvorea sal sobre la superficie del queso. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia personal. La maduración es una parte crucial en el proceso de hacer queso taleggio, ya que es durante este periodo que el queso desarrolla su sabor, aroma y textura característicos. Una vez que tu queso taleggio haya alcanzado el nivel deseado de maduración, estará listo para ser disfrutado. Sírvelo a temperatura ambiente para apreciar completamente su sabor y textura. Disfruta de tu queso casero y deleítate con su delicioso sabor. Bueno, y ahí lo tienen, amigos, su propio queso taleggio hecho en casa. Espero que hayan disfrutado de este tutorial y que se animen a probarlo ustedes mismos. Nos vemos en el próximo.